95 millones de personas, casi el doble de los habitantes que tiene España. 95 millones de personas. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta cifra? Pues es la que maneja el sector del turismo español para el cierre de este año en cuanto a número de turistas internacionales que llegan a nuestro país. 95 millones de personas supondrá un récord después del obtenido en el 2023 con 85,1 millones de turistas. Nadie pondrá en duda el fenomenal impacto que el turismo tiene en nuestra economía, como tampoco nadie puede apartar la mirada de las consecuencias que estos números producen en nuestro modelo de sociedad, con las protestas cada vez más habituales de los habitantes de las ciudades más saturadas o de empleados de la hostelería. Es el haber convertido el espacio, nuestras ciudades, nuestras costas, en un producto más que vender, la solución perfecta a nuestros problemas. ¿Qué damnificados está dejando este modelo de negocio? ¿Hacia dónde nos dirigimos a marchas forzadas? Soy Asier Gil. Bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Estamos ya en el 7º episodio de este podcast y hoy nos vamos a introducir en una niebla que es muy peliaguda porque, como ya les he indicado, resulta imposible no empatizar de alguna manera con todos los puntos de vista involucrados. Todos tienen su parte de razón y todos ponen en la balanza poderosos argumentos para defender sus intereses, pero es evidente que el hambre insaciable del turismo nos está llevando a una posición extrema que está conllevando y que acarreará en los próximos años cambios demográficos de enjundia si no se toman medidas para decelerar su crecimiento. Por un lado tenemos a las empresas del sector turístico que subrayan la repercusión tan extraordinaria que tiene para las arcas españolas la llegada todos los años de tantísimos millones de personas. Sus cifras son realmente incontestables. En los 5 primeros meses de este año, por ejemplo, recibimos a más de 33 millones de turistas, un 13,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la voracidad del sector no parece tener límites y ya se está empezando a paladear la mágica cifra de los 100 millones de turistas extranjeros. Claro, semejante volumen de turistas posee un reflejo importante en la economía española y en la generación de empleo. Hablamos de un impacto de en torno al 10% del Producto Interior Bruto. Somos el segundo país más turístico del mundo, así que es perfectamente coherente que sea esa una de nuestras principales fuentes de ingresos. Les doy más datos si quieren para afinar un poco más este somero análisis del sector. Los países que más viajeros nos envían son Reino Unido, Francia y Alemania, que superan el 45% del total. Y también les puedo contar que el gasto que desembolsan en nuestro país crece más de un 20% todos los años. Hasta mayo ingresamos de esos turistas más de 43.000 millones de euros. Ahora bien, quedarnos solo con esta imagen es desvirtuar la situación porque, como habrán supuesto, la gran mayoría de esos turistas viaja a los mismos lugares y lo hace además en fechas similares. Por ello se genera una saturación que, tanto para los habitantes de esos sitios como para los trabajadores que les han de dar servicio, constituye una coyuntura muy difícil de asimilar. Los elevados precios de las viviendas y la baja calidad de esos puestos de trabajo se colocan en la punta de lanza de sus reivindicaciones, entre las que también está la pérdida de la identidad característica de esas ciudades. En los medios de comunicación vemos cada vez con mayor frecuencia cómo estos colectivos salen a las calles en Málaga, en Barcelona, Canarias, Baleares, para protestar por una realidad que les está ahogando. Si no les gustan las cifras macroeconómicas, apunten este dato. En Mallorca, uno de los mejores ejemplos de la saturación turística, hay 4.000 agricultores y hay también 4.000 inmobiliarias. Ha habido personas que han puesto en palabras todas esas quejas, que han presentado estos datos que les estoy dando y que alertan de las modificaciones que esta situación está causando en las ciudades. Jorge Dioni, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Jorge Dioni es un periodista, escritor nacido en Zamora, que saltó a la palestra cuando en el 2021 publicó La España de las piscinas, una radiografía de los efectos que las políticas urbanísticas habían tenido en España durante las últimas décadas, cuando todos hablábamos de la España vaciada, del incremento de los precios de los alquileres o de fenómenos como la gentrificación. Jorge abrió un debate sobre la forma en la que este modelo urbano estaba condicionando las características sociales de la ciudadanía, afectando tanto a sus hábitos de consumo como a sus aspiraciones e incluso a su ideología. El año pasado dio un paso más en este análisis y con su libro El malestar de las ciudades se enfocó en diseccionar toda esta serie de problemas que están sufriendo las ciudades, como la ya mencionada gentrificación, la especulación inmobiliaria o la contaminación.
Déjenme decirles además que si les interesa el tema del que vamos a hablar hoy y quieren profundizar en él, aquí en la UNED de Tudela celebraremos los próximos 28 y 29 de noviembre la tercera edición de nuestro simposio sobre ciudades medias y pequeñas españolas, que este año abordará precisamente el turismo, el reto demográfico y la cohesión territorial, y en el que también contaremos con nuestro invitado de hoy, que de hecho se encargará de pronunciar la conferencia inaugural titulada La sobreproducción de felicidad. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado convertirte en nuestro guía de hoy dentro de una niebla que, bueno, como he dicho, no da pie a proclamar máximas categóricas que invaliden una u otra posición. Quería empezar un poco hablando de bueno, el turismo, que el turismo sea el eje principal de nuestra economía. ¿Es positivo o es un mal negocio? Porque los riesgos asociados al turismo, lo vimos en la pandemia, son muy altos, pero bueno, sin embargo, el impulso económico que representa esta industria al final es extraordinario. Digamos que todo es cuestión de proporción. Como decían antes los médicos, la cuestión del veneno es la proporción. Que si subes la dosis, puede acabar siendo un veneno. Es decir, tener un sector turístico está muy bien. Ser un país turístico puede tener serios problemas. No lo digo yo, lo dice la gente que estudia con profundidad el turismo, porque te hace ser dependiente de un sector muy deslocalizable, muy fácilmente deslocalizable. Hoy está aquí, mañana está allí, y con una estructura sociolaboral muy desigual, tremendamente desigual. Yo siempre pongo el ejemplo de que nos fijemos en cualquier infraestructura turística, es decir, un hotel, un resort, un parque temático, etcétera, etcétera, etcétera. La propiedad tiene una creación de valor fuerte que normalmente se lleva a otro lugar, no en el lugar donde opera. Después hay una alta dirección que también tiene unos buenos ingresos y a partir de ahí es precariedad. Es decir, el 80% de la gente que trabaja en el sector turístico, lo que comentábamos antes de la hostelería, tiene pues unas condiciones laborales bastante duras y unos ingresos que no encajan con esas condiciones laborales. Por eso en muchos lugares es que no encontramos gente, no es que no encuentres gente, es que no encuentres gente con las condiciones que les quieres poner. Es diferente. ¿Cómo? Entonces, ya digo, es una cuestión de dosis. Convertirse en un país turístico no es una buena idea. Ya veo, sí. ¿Cómo ha pasado el turismo de ser el ángel salvador de nuestra economía, nuestro principal motor económico, a terminar siendo el demonio de nuestra sociedad, el que destruye la identidad de nuestras ciudades, el que desplaza fuera de ellas a sus ciudadanos, el que exige atenciones, lo estabas diciendo ahora, que gran parte de la población no acepta ofrecer, pues, debido a la calidad de esos puestos de trabajo? ¿Qué ha pasado para que se haya dado esta transformación tan radical? ¿Es eso de las dosis de las que estás hablando? Sí, es una cuestión de dosis y del espacio donde se desarrolla. Es decir, yo creo que hay varios lugares que son muy interesantes. Voy a poner, por ejemplo, la provincia de Málaga y Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria o en Málaga se crean polos turísticos en los años 60, es decir, se crean lugares especializados en esto. Es decir, serían como polos industriales, como polígonos industriales, pero en lugar de hacer coches o hacer frigoríficos o tal, hacen turismo, ¿no? Recepcionan turistas y están destinados, es decir, Torremolinos, Marbella o en la zona sur de la isla de Gran Canaria, está destinado al turismo. Esto, puede ser interesante, y esto en los años 60-70 es uno de los elementos que tira claramente de la economía. ¿Qué es lo que sucede? Que al producirse una mayor afluencia, también se produce una mayor gusto por la variedad de destinos. Es decir, no me quiero quedar solo en ese polo turístico a descansar, no hacer nada durante una semana, 2 semanas, las semanas que cada uno tenga, sino que además quiero vivir experiencias. Quiero vivir experiencias, y donde se viven experiencias en las ciudades. Entonces, de Torremolinos y de Marbella, la afluencia se va desplazando a Málaga. En la isla de Gran Canaria se va desplazando a la propia ciudad de Las Palmas. Empieza en la zona de la playa de las Canteras y acaba de
desplazándose a toda la ciudad. Entonces, si tú vivías allí, entendemos casi por el principio de Arquímedes, ¿no? Que meter Torremolinos en Málaga va a producir un desplazamiento. O sea, no se puede. Es decir, tú no puedes meter un polo turístico en una ciudad donde ya vive gente, donde ya hay una estructura socioeconómica concreta, porque va a producir un desplazamiento, va a producir problemas de todo tipo. Es decir, la gente que llega es gente que con un mayor nivel adquisitivo. Entonces va a condicionar todo el espacio. Yo pongo el ejemplo de un cómic de Asterix que se llama La residencia de los dioses, en el que los cómics donde César decide ganar a los galos mediante planes magistrales son interesantísimos. Y en este dice, bueno, vamos a llevar la civilización a la aldea, ¿no? O sea, vamos a acabar con el bosque donde cazan y además les vamos a llevar la civilización para que se conviertan en un suburbio, dice. Es interesantísimo, dice, porque cuando llevemos Roma al lado de la aldea, que es autosuficiente y que tiene su propia economía, se convertirá en un suburbio, por esa diferencia de nivel socioeconómico. Entonces, digamos que los habitantes de la residencia de los dioses hacen lo que se está produciendo en las ciudades, es decir, cambian el aspecto de las ciudades. Les gusta el pescado, les gusta comprar espadas, y a las 2 semanas todos los comercios de la aldea de Asterix son o bien herrerías o bien pescaderías, con lo cual y la gente se enfrenta unos con otros, no sé qué, tal. Dice, bueno, ¿dónde compramos carne? ¿Dónde compramos las cestas? No sé qué, no hay sastre. No, todos queremos vender lo que compran los romanos. Entonces, en todas estas ciudades se produce este cambio y la ciudad se enfoca hacia afuera y además a unos precios que son hacia afuera. Es decir, al final el vino que te puedes tomar o el menú del día, bueno, desaparece el menú del día en muchos casos. Salir fuera a comer acaba costando un dinero que no te puedes permitir. Esto sucede en España, es decir, crece el número de gente que viene fuera, pero los propios españoles que se desplazan por el territorio lo tienen más complicado, es decir, porque es muy caro. Leí un reportaje que decía, es mucho más barato irse a Albania que irse a Málaga. Citas muchas veces que estamos bajo el dominio de 2 partidos, el partido turístico y el partido inmobiliario. Con las directrices en las que se basa ese modelo, ¿qué presente tienen ya nuestros jóvenes y qué futuro inmediato espera a las nuevas generaciones? ¿Dónde viven los jóvenes ahora y dónde van a tener que vivir los que traten de independizarse en los próximos años? Esta es una pregunta muy complicada. O sea, que ¿de dónde van a vivir? No, bueno, yo entiendo que vivirán, por ejemplo, en las 200.000 viviendas que tiene planeadas la Comunidad de Madrid. Es decir, en la Comunidad de Madrid sí que tiene un proyecto que es atraer a todo el mundo, crear una gran megalópolis, y ese entiendo que es entiendo que es el plan. Nunca se sabe lo que va a pasar. Es decir, ahora mismo estamos en un problema que tiene muchas aristas. Es decir, por un lado tenemos una disputa generacional, es decir, una generación que tuvo un acceso más sencillo a la vivienda, ¿no? Yo creo que soy de la última generación. Generación, no sé, nací en los finales de los 70, creo que tuve un acceso relativamente fácil a la vivienda, y esto, digamos, hay un choque generacional muy fuerte y un corte generacional muy fuerte, y que yo creo que políticamente es complicado de gestionar, de admitir y de gestionar. Es decir, pero hay que hacerlo, porque no puedes dejar que una sociedad tenga esa situación, tenga ese corte generacional, y que además la riqueza del país se vaya yendo hacia el sector inmobiliario, que también es una cuestión. Entonces, ¿dónde van a vivir? No, es difícil. No tengo ni idea, pero es una cuestión que hay que pensar, porque del hecho de que la gente joven esté junta, dependen cosas que parece que no, pero dependen cosas desde la natalidad a la creación artística. Sí, de hecho también te quería preguntar eso, ¿en qué momento ves tú que estamos ahora en cuanto al tema de la vivienda y los cambios sociales vinculados a ella? Porque
Te he oído en varias entrevistas que dices que cuando se producen tensiones sociales, las movilizaciones, las protestas, que funcionan como una especie de termómetro social, todavía estamos a tiempo de corregir la deriva en la que estamos. Y cuando hay voluntad política de dirigirnos a un escenario que sea diferente al que parece que vamos lanzado, pues también hay posibilidad de arreglar el problema. Pero cuando ya se han producido los cambios demográficos, entonces ya no se puede volver hacia atrás. ¿En qué punto crees que estamos ahora? Bueno, estamos en un punto en el que también es un momento muy complicado. Estamos en un punto en que yo creo que nos estamos dando cuenta del problema, de la cuestión. Es decir, todas estas manifestaciones, yo creo que la primera gran manifestación fue en Canarias, y bueno, no sé, estuve el año pasado en Canarias y entendí perfectamente por qué se manifestaban. Es decir, porque digamos, es un sitio que es maravilloso, es una maravilla, es verdad, es el jardín de las Hespérides, y por eso atrae a tantísima gente, y por eso la gente de allí no puede cada vez más desarrollar su vida. Y claro, todo esto actúa de termómetro, pero ¿hacia dónde llevamos después la política? Yo veo, digamos, una excesiva obsesión por los pisos turísticos, ¿no? Vamos a controlar los pisos turísticos, Bien. Yo siempre planteo, ¿y los pisos vacíos? Hay millones de pisos vacíos en España. Para movilizar, para solucionar el problema de la vivienda, ¿no sería más interesante poner el foco en los pisos vacíos? O también en los pisos vacíos, una cosa que están haciendo en Bruselas o en San Francisco, por decir dos ciudades que también tienen un problema gordo de vivienda. Un problema gordo y un problema que puede servir de advertencia. Es decir, San Francisco fue la gran ciudad, California fue el gran estado donde se produjo la última gran revolución económica, tecnológica, y es un lugar que en los últimos 10, 15 años ha tenido una fuga de gente y empresas. Por una cuestión inmobiliaria, porque yo vengo a trabajar a San Francisco, a la Bahía de San Francisco, y si me tengo que dejar la mitad de mi sueldo o más de la mitad de mi sueldo en pagar un apartamentito, pues igual no me sale a cuenta. Claro. Y la gente se encontraba, las empresas también se encontraban que tenían falta de personal. Y al final hay muchas empresas, un movimiento, Goodbye California, que se trasladaron a Texas, Arizona, a estados limítrofes con California, más o menos limítrofes. Entonces, tú tienes un problema de vivienda, acabas teniendo un problema de muchos tipos. Sí. Muchos tipos. ¿Crees que puede pasar algo similar a lo que estabas contando aquí en España? Bueno, creo que puede pasar que... no lo sé. Es decir, yo creo que sí que puede suceder eso, que no encuentres a gente, que se produzcan cambios culturales. Es decir, un cambio que suelo citar es el uso de la lengua en Barcelona. Es decir, hay mucha obsesión, mucha preocupación, escucho en la radio de allí, porque yo viví allí muchos años, con que el catalán ya no se usa en la ciudad de Barcelona. Y entonces, digamos que se producen... Se tiran diversas causas, ¿no? La televisión, las redes sociales, la música que escuchan los chavales, el malvado Estado centralista. Bueno, quizá es interesante pensar que si tú haces de tu ciudad un hotel es un sitio internacional. Entonces no vas a hablar tu lengua local. Y te podrías fijar en otras ciudades. Te podrías fijar en Praga, te podrías fijar en Ámsterdam, por ejemplo, que son ciudades internacionales donde no se hablan los idiomas locales, se habla muy poco. Es decir, tú puedes desarrollar tu vida en Praga en inglés, puedes desarrollar tu vida en Ámsterdam en inglés. Entonces, debes pensar que tu modelo socioeconómico que te viene bien quizá te está provocando unos problemas o unas consecuencias que igual no te gustan. Entonces, ¿en qué momento estamos? Es complicado. En que nos damos cuenta, pero claro, es que hay que hay que desmontar digamos, una estructura socioeconómica muy asentada durante muchos años.
Tenemos que pensar que en las anteriores elecciones municipales, yo decía, el partido turístico y el partido inmobiliario ganaron. Y ciudades que apostaban por más o menos controlar todo esto, en Palma, en Valencia, en Barcelona o en Cádiz, perdieron. Uh-huh. Y en algunos lugares muy inesperadamente. Es decir, en Valencia o Palma no era algo que se esperara, según pude ver casi personalmente. O sea, no lo esperaban, tenían planes para la próxima legislatura y perdieron. Perdieron porque hay ese deseo también de, bueno, todo el mundo está aprovechando de la ciudad, yo también. Yo también. En esta coyuntura de la saturación del turismo, creo que es fácil ponerse en la piel de un poco en las dos facciones, ¿no? Porque si eres el propietario de un piso, pues evidentemente vas a querer sacarle la mayor rentabilidad posible y el turista, obvio, paga más por ese piso que un residente. Y por otro lado, bueno, si eres un joven que deseas independizarte, comenzar un proyecto de vida, pues esos precios tan desmesurados suponen al final una muralla que es imposible de sortear porque estás fuera del mercado. En tu opinión, ¿qué puntos en común pueden tener estos dos enfoques? ¿Hay alguno o son dos sectores que están condenados a no entenderse jamás? Bueno, digamos que el que tiene que buscar el punto de entendimiento es, según una visión casi liberal clásica, es el Estado. Uh-huh. Yo creo que esto casi es cuestión filosófica, llegado a un punto de libertad en el que si uno es propietario de algo puede hacer lo que quiera con ese algo. Y el liberalismo clásico te dice no, porque hay un bien común que es, el liberalismo dirá que es la riqueza nacional, y usted no puede hacer lo que quiera con eso. Es decir, yo tengo tierras y no quiero plantar. No se puede, no puede. Yo quiero poner un marco laboral propio. No se puede. Yo quiero vivir de las rentas. El liberalismo clásico dice no se puede. No se puede porque esto paraliza el país. Entonces, yo quiero sacar el máximo rendimiento a mis pisos. De hecho, el liberalismo, insisto, no es no es Lenin, ni Trotsky, no, son Locke, Stuart Mill, gente de este tipo, los que dicen no puede ser. No puede ser, usted no puede sacar. Usted si es un terrateniente, los señores que salen en las novelas de Jane Eyre, no. Usted está muy bien que quiera sacar dinero, pero tiene que invertirlo en la industria o en el comercio. Uh-huh. O sea, tiene que invertirlo en algo que produzca para la riqueza nacional, porque si no el país se paraliza. Uh-huh. Y lo mismo sucede con la vivienda para los jóvenes. Es decir, ya digo, tendremos un problema de natalidad. ¿Por qué? Vivienda alta, sueldos bajos, jornadas laborales interminables, pues no encaja. Es decir, sí. No encaja. Y digamos, cuando se hacen los estudios, los dos factores que digamos impiden, o sea, son más determinantes para una persona caiga a los umbrales de pobreza, son comprarse una casa y tener hijos, o sea, la vivienda y tener hijos. Entonces, claro, no quieres. Entonces, es el Estado el que tiene que, digamos, crear el marco para decir esto no puede ser porque porque a nivel buscar el bien común, porque si no este país se va. Bueno, no se va al carajo, nada se va al carajo, pero es decir, va a haber cambios que igual no nos gustan. Sí, tiene que intervenir. ¿Cómo se podría también dar voz a la población local dentro de la planificación turística? Porque, bueno, al final iniciativas como la de, por ejemplo, Venecia de cobrar una tasa al turista no parece que estén arreglando la situación, sino que, bueno, solo es un ingreso más para el Estado, ¿no? Una manera más de obtener dinero del turismo, una manera más de seguir vendiendo la ciudad. Lo de la tasa por entrar en la ciudad, a mí me llama mucho la atención porque ese es el mundo en el que venimos. O sea, yo todavía, mi abuelo, digamos, la familia de mi abuelo tenía una empresa de licores cerca de la ciudad de Zamora y vendían el aguardiente en Zamora y tenían que pagar el consumo, tenían que pagar una tasa de entrada a la ciudad para vender. Uh-huh. Entonces, ese es el mundo del que venimos. El mundo del que venimos es un mundo en el que se pagaba por moverse. Es un mundo donde
se movía solo una élite. Entonces, eso me llama mucho la atención, ese regreso y ese pensar que poner una tasa es lo que va a solucionar el problema. El problema. Yo creo que es dejar de pensar y dejar de poner facilidades. Es decir, si uno ve un montón de ayuntamientos, un montón de... que bueno, supongo que es algo que hablaremos en el encuentro de noviembre. O sea, hoy en día los ayuntamientos son como esa película de Paco Martínez Soria, que era El turismo es un gran invento. Los que eran unos señores de un pueblo de Teruel, creo, que iban a Benidorm a ver cómo se hacía en Benidorm para hacer lo mismo en su pueblo. Bueno, pues al final esa película es real, porque uno ve cada territorio y prácticamente cada ayuntamiento, su idea es monetizar o potenciar los atractivos. A ver cómo hacemos estos atractivos. Estos son los elementos de atracción que tenemos, las ruinas romanas, el museo de no sé qué, vamos, si no, hacemos un festival de algo. Es decir, que la industria sea atraer gente. Es decir, bueno, vamos a pensar en otras cosas y vamos a intentar que simplemente con no apoyarlo tanto, sí, yo creo que ya estaría bien. Es algo además de lo que también quería hablar contigo, ¿no? Un poco sobre la situación del turismo en las ciudades medias y pequeñas de España. Es decir, de cómo el turismo puede ser un motor de desarrollo para esos enclaves, pues que habrá también oportunidades de crecimiento económico, pero a la vez también puede convertirse en un factor de decadencia. Y tenemos, bueno, por ejemplo, los casos de ciudades que han intentado replicar un poco el efecto Guggenheim, ¿no? de Bilbao y que, bueno, han salido un poco escaldadas. ¿Cómo crees que deberían gestionar el turismo esta clase de ciudades? Uy, ¿cómo creo? Yo no soy experto, entonces yo consejos no... Sí. Bueno, yo creo que el principal consejo es no aceptar el pacto de casi fáustico, ¿no? De entregarlo todo a atraer gente, ¿no? Uh-huh. No sé, estuve en Segovia antes del verano y me quedé bastante espantado porque es una ciudad de la que no se habla y está en los primeros puestos de subida del precio de la vivienda por el turismo y después porque hay una universidad privada que se ha implantado allí. Entonces, bueno, la gente que va a esa universidad también alquila pisos para vivir y pisos para hacer fiestas. Entonces es bastante, le digo, hay casi un barrio en el que ha desaparecido la gente, uh-huh. Ha desaparecido el comercio local. Bueno, yo el consejo que daría es no fiarlo todo a eso, leer La residencia de los dioses de Asterix, sí. De Agostini y de esto, para ver lo que te va a pasar. Es decir, insisto, un poco de turismo está bien, pero pactar, porque, ya digo, es pacto con grandes empresas. Es decir, esto no es la primavera, ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Es decir, uno pacta con aerolíneas, uno pacta con hoteleras, uno pacta con turoperadores, la llegada de gente. Y uno, al final, no sé, también estuve en otros sitios, es fantástico que te inviten a sitios y ver estas cosas, en el que me acuerdo una conversación entre concejales de cultura en el que decían, bueno, que tenían un grave dilema entre en qué se gasta el dinero. ¿Hacemos 2 festivales en verano para que venga gente como nos están pidiendo? ¿O hacemos una programación durante todo el año y mejoramos la infraestructura local como nos pide también otra gente en el pueblo? Es decir, ¿qué hacemos, no? Y al final parece que lo fiamos todo a los festivales y a que venga gente, porque si no viene gente aquí, uh-huh. Irá a otro lado y entonces nos quedaremos solos, que también es una cosa que tiene que ver con la autoestima, ¿eh? Eso es muy importante. Supongo que no hay caminos claros, ¿no? No. Para el final, pues una región que no esté tan desarrollada y quiera beneficiarse del turismo, pero claro, dejando de lado los problemas en los que han incurrido las áreas que están ahora saturadas. Sí, pero claro, ya digo, tienen una cuestión de autoestima que es importantísima. Uh-huh. O sea, yo, por mi trabajo,
estuve muchos años yendo a Málaga. Y Málaga tenía como una cuestión de autoestima con respecto a otras ciudades andaluzas, ¿no? Con respecto a Sevilla, la capital, respecto a Córdoba, Cádiz y Granada, que bueno, que no era tan bonita como esas ciudades, respecto a la zona costera, o sea, la zona de Torremolinos, Marbella, que todo el mundo iba allí y nadie se quedaba en Málaga. Entonces tenía ese complejo, ¿no? Bien, en los últimos 8 o 5 años tenemos todo el problema de la vivienda en Málaga, tenemos toda esa problemática social, pero también cuando vas a Málaga, oyes a gente que te dice, qué bien está Málaga, todo el mundo quiere venir a Málaga, esto es maravilloso. No sé, la última vez estuve con un señor que me decía, vamos a ser la capital del Mediterráneo. Uh-huh. Extraordinario, o sea, ni Valencia, ni Barcelona, ni Marbella, ni Roma, ni Venecia, o sea, ni Estambul, sí. Málaga, señor. Y ese subidón de autoestima muchas veces no se tiene en cuenta y es fundamental. Uh-huh. Me gustaría también que nos detuviéramos un instante en algo que ya has deslizado un poco en otra de tus intervenciones, que es el problema de la pérdida de identidad, un factor que yo creo que también es muy interesante de analizar. Resulta evidente, tú también sueles poner creo que el ejemplo del Camp Nou, ¿no? Que comercializar la ciudad y comercializar sus espacios acarrea que desaparezca tu identidad, o mejor dicho, que ésta cambie y que se adapte a los deseos de sus, entre comillas, los nuevos dueños. Así, desde la comida a las tiendas, pasando por las tradiciones, todo se modifica para responder a las demandas de los turistas. Y las ciudades pueden acabar siendo iguales las unas a las otras. ¿Es eso lo que nos espera o es ya una realidad palmaria en algunos sitios? Hombre, eso nos espera. Hay muchas cosas que se parecen, es decir, muchas películas que se parecen, muchas canciones que se parecen, mucho. Sí. Entonces, mucha ropa que se parece. Esto es una cosa que me llama mucho la atención, es decir, la diferencia entre una persona que se vista en 2024 y una persona que se vista en 2014 no es mucha. Uh-huh. Mientras que entre una persona del 94 y una persona del 84 sí que se notaba. Entonces, pero bueno, hay un libro que se llama El aplanamiento del mundo que habla de esta cuestión que está muy bien. Bueno, digo, claro, cuando tú pones algo en el mercado, te lo pueden comprar. Y si pones la ciudad en el mercado, te la pueden comprar. O sea, y si de hecho ya el turismo siempre provoca un ser para, es decir, realizar una puesta en escena para el que viene de fuera, que eso es algo que lleva ocurriendo, no sé, casi desde hace siglos, no sé, es parte de lo que se llama el orientalismo, ¿no? Uh-huh. La gente que iba a Italia en el siglo XIX, el siglo XVIII, quería ver un poco y quería tener las experiencias que había leído en el libro de Goethe, del viaje a Italia. La gente que venía a España, pues estaba muy marcada por Carmen, la novela y la ópera, por todas las historias sobre España. Entonces, ya digo, cuando tú vas a un sitio, esperas encontrar lo que te han comentado de ese sitio. Y claro, eso quiere decir una simplificación. Hay mucha gente que es muy molesta porque hay figuritas de flamencas, uh-huh. Se venden en Gijón, en Barcelona, en Vigo, sí. Y la gente se cabrea. Claro, pero tú vas a México y dices, México, mariachis. No, los mariachis son de un sitio de México. Uh-huh. No son de todo México. México es muy grande. Entonces, digamos que esa simplificación, esa destilación que nosotros hacemos cuando viajamos, nos la hacen cuando nos viajan. Uh-huh. Claro. Cuando nosotros recibimos. Entonces, es decir, bueno, yo vengo aquí a España, pues quiero flamenco y Gaudí. No, pero mire usted, es que esto es Segovia. El flamenco ni Gaudí. No, pero yo quiero flamenco. Y de hecho, en Segovia había vi con la gente que estuve allí, un sitio que vendía una flamenca con teselas así,
que daban aspecto de Gaudí. Es que esto se da en todo, es decir, ya... Uh-huh. También pongo otro ejemplo que es el gastronómico, es decir, toda ciudad o todo sitio tiene que tener su plato típico, y tiene que tener un plato típico muy reconocible, muy visible, muy... El plato típico de España era el cocido, el puchero, en sus 200 modalidades, en cada sitio de una manera, y después el pan con tomate para viajar. O sea, ya sea el hornazo, ya sea... Uh-huh. Sí, de una manera u otra, ¿no? O el gazpacho, que acaba siendo pan con tomate también. Cada sitio de una manera, pero eran, ya digo, el puchero era el más típico. El puchero no es muy vendible. Sí. Hace falta un producto más. Y entonces, en los años 60 se desarrolla la paella como el gran plato típico. Es una cosa que, bueno, en Asturias, en los últimos años, se ha desarrollado el cachopo como plato típico. Te hablas con la gente allí y dice, pues esto no tiene ningún sentido, no existía. ¿Cuál es el plato? Era el plato típico, las faves. Uh-huh. Es un plato que no acaba siendo muy fotografiable, no es transportable y, sobre todo, a veces no es muy consumible en verano, aunque el verano en el norte de Asturias, pues sí da para comer faves, pero no es muy comestible en verano. Entonces, hay que sustituirlo, como el puchero. Uh-huh. ¿Por qué? Por otra cosa que sea mucho más fotografiable, mucho más típica, por decirlo así, ¿no? Pero esto es algo que sucede en todo. Sí, ya vemos. Tenemos una mirada que es hasta necesaria, es decir, de simplificar. Entonces, claro, eso arrastra una pérdida de identidad. Sí, arrastra una pérdida de identidad. ¿Qué se le va a hacer? Te tienes que vestir con el traje típico. Es lo de la aldea de Asterix, es decir, tienes que hacer el galo para que te vean como galo. Uh-huh. Yo creo que a lo largo de esta charla, de esta conversación, puede dar la sensación de que a veces igual demonizamos demasiado al turismo, de que le pintamos cuernos que rabo y de que hacemos que descansen sobre él todos nuestros problemas, puesto que parece que es el causante de todos los males de nuestra sociedad. Pero al final todos hemos sido turistas y todos vamos a serlo en muchos momentos de nuestra vida. ¿Cómo podemos reconciliarnos con este sector? Es complicado, pero sí creo que es interesante lo que comentabas, pensar que es una consecuencia de la democratización del mundo. Es decir, hay un montón de prácticas, desde leer hasta ir al teatro, que eran parte de una élite. Y ahora, pues, ¿va al teatro todo el mundo? No, pero va mucha gente. Uh-huh. ¿Lee todo el mundo? No, pero sabe leer la mayoría de la gente. La práctica totalidad de la gente. ¿Viaja todo el mundo? Pues las estadísticas nos dicen que hay un porcentaje no pequeño de personas que no se pueden permitir viajar. Pero el porcentaje de gente que se puede permitir viajar es increíblemente superior si lo comparamos con un siglo o con 2 siglos. Uh-huh. Es decir, claro, turismo es una cosa que lleva años. Es decir, el Gran Tour que hacían ingleses, holandeses, alemanes, franceses, por el sur de Europa, es una cosa que lleva siglos. Lo que pasa es que lo hacían unos pocos. Claro. Lo hacían unos pocos. Lo hacían nobles, lo hacían Lord Byron, lo hacía Goethe, lo hacía... Claro, Venecia se convirtió en un sitio turístico hace siglos. Y hace siglos decidió apostar por el turismo. Y de hecho se convirtió en un lugar que después es un modelo imitable. Es decir, es un sitio que tenía muchos casinos, tenía muchos teatros de ópera, y tenía muchos burdeles, y tenía una fiesta en un momento dado. El carnaval se amplió durante medio año. ¿Por qué? Porque si tú vas a Venecia querías ver el carnaval. Entonces, era un lugar y donde también había muchos estudios de pintura. ¿Por qué? Porque la gente se hacía postales. Y se hacía selfies. ¿Quieres hacer un selfie? Pues hacerte un retrato con unas ruinas de fondo. Esto se hacía. Lo que pasa es que lo podían hacer 2 o 3 personas. Claro, esto se ha democratizado. Esto lo pueden hacer millones de personas en todo el mundo. Y esto, claro, cuando está todo lleno, siempre nos cabrea. Uh-huh. Pero claro, es el tacto. Sí. Tú quieres viajar.
¿Tú quieres poder ir al teatro? Sí. Pues como tú, todos los que son como tú. Claro, sí, es evidente. Es que como nosotros estamos en medio de la curva de Gauss, somos muchos, claro. Uh-huh. ¿Cuál es la cosa? ¿Volver a que solo pueda viajar una élite? Pues, hostia, a veces con todo este lío de que desaparezcan las aerolíneas low cost, que desaparezcan los apartamentos turísticos, vamos a poner una tasa de entrada que sea cada vez más alta. Bien, todo eso va a crear más desigualdad. Sí. También debería pensar. Uh-huh. Y también hay gente con planes que cree que la democracia está llena. Uh-huh. Y que vota mucha gente y que igual no debería votar tanta gente. O sea, es muy peligroso. Es muy peligroso ese, así, sí. O sea, alguna vez Ortega y Gasset tiene un libro, La rebelión de las masas, que comienza, todo está lleno, y prácticamente acaba diciendo, solo deberíamos gobernar los que sabemos. Bueno, pues yo creo que, si quieres nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Para ponerle un poco la guinda a un pastel con el que yo creo que si no tenemos cuidado corremos el riesgo de atragantarnos, ¿no? Como hemos estado viendo estos minutos. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido servirnos de tus conocimientos, para tratar de arrojar un poco de luz a esta situación que nos toca tan de cerca y de la que, lo queramos o no, pues todos nos vamos a ver afectados en mayor o menor de medida. Les recuerdo que podrán volver a escuchar a Jorge el 28 de noviembre en la conferencia inaugural del tercer simposio sobre ciudades medias y pequeñas españolas, cuyas inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias, encantado. Y a ustedes, como siempre, los emplazo a nuestro siguiente capítulo. Hay muchas más temáticas que requieren de inspección y, desde aquí solo les pedimos que trabajen ese afán por el conocimiento tan valioso y ese anhelo por comprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Nos introduciremos juntos en nuevos terrenos oscuros, pero estén seguros de que saldremos de ellos, porque aquí en la UNED de Tudela siempre les dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.